Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haznos prontos a la efusión de tu Espíritu. Concédanos, Señor, la alegría de sentir tu presencia y la gratitud de tu dulce compañía en estos días de formación espiritual. Haz que la semilla que ha sido esparcida pueda caer en fértiles terrenos que produzcan abundantes frutos de santidad para bien de tu iglesia, para extensión de tu reino, para alegría de nuestro corazón y para salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A través del tema que vamos a compartir hoy, este último día de formación, revelamos que el itinerario que hemos seguido es muy similar al proceso que vivimos hoy en la iglesia. ¿Qué estamos viviendo ahora en la iglesia? La sinodalidad. Si se dan cuenta, el primer día hablamos de cómo vivir la comunión, ¿verdad? Ya luego, cómo participar en la iglesia también, con nuestros dones, con nuestros carismas. Hoy entonces tenemos como tema de cierre misión y sinodalidad. Misión y sinodalidad. Todo bautizado es convocado, es llamado para participar de la expansión del reino de Dios entre los hombres. ¿De qué manera podemos hacer eso? ¿De qué manera puede usted y puedo yo participar de esa misión de la iglesia? Con todo lo que somos, con palabras, con obras, dígalo como usted pueda, pero participe. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el viñador salió a buscar trabajadores para su viña? ¿A cuáles horas del día salió? Vamos a ver primero, a primera hora de la mañana. En ese entonces, no como ahora, se empezaba a trabajar más temprano. Es decir, a las 6 de la mañana, él fue a buscar trabajadores. Luego dice a media mañana, a las 10, a mediodía, a las 12, a media tarde, a las 3 y al caer la tarde, a las 5 de la tarde. A todas esas horas. Alguno diría, bueno, y es que era tan grande la tarea que no podían terminarla. Pues sí, queridos hermanos, la tarea de la misión es grande. Y se hace más grande si los que trabajan son pocos. Hay una canción que surgió precisamente de un encuentro misionero, me parece que es Centroamérica, hace ya muchos años. Yo estaba todavía pequeño cuando escuché por primera vez esa canción que se llama Alma Misionera. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten tu palabra. Vivir la conversión pastoral como un camino de sinodalidad. Nosotros que hemos vivido ese proceso de conversión, pero ¿creen ustedes que le hace falta a mucha gente todavía vivir esa conversión? ¿Lo creen? Sí, porque hay mucha gente que aún no conoce de Dios. Entonces significa todavía no se han convertido. No le han dado un sí al Señor. Pero ¿cómo le pueden dar un sí si no lo conocen? ¿Y quiénes serían los encargados de dárselo a conocer? Mírenlo ahí donde están. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de la misión que participamos como iglesia. Esa es una nota que define la iglesia. Por naturaleza, la iglesia es misionera. Nosotros en el continente americano somos fruto de la misión. De esos primeros evangelizadores, en el primer viaje de Colón, ya vinieron evangelizadores con él. Mi país tiene por capital Santo Domingo, precisamente en honor a un santo, a los misioneros dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán, y por eso se llama Santo Domingo. Si usted no sabía, es por eso, por esos primeros frailes dominicos que fueron los primeros que regaron la semilla del evangelio. Fíjese usted el riesgo que cogió esa gente, sin saber para dónde iba. Se montaron en un barco allí con un montón de presos,
porque eran presos los que le dieron a Colón, no fueron gente sin saber hacia dónde iban, pero iban con la esperanza de la fe, con la esperanza de la fe. Todavía allí está el lugar que se llama el Santo Cerro, donde Colón plantó la primera cruz en América. Se plantó allí en aquel lugar, está conservado el lugar. Pero desde allí él pudo divisar un valle que se llama el Valle de la Vega Real y dijo esta palabra: jamás ojos humanos han visto belleza alguna. Es un valle hermoso, precioso, pero así también fue preciosa para que se expandiera el Evangelio. El mayor de los beneficios que pueden hacerse a un pueblo es enseñarle a la vez los deberes de un buen cristiano y de un buen ciudadano. Esa es misión nuestra también, ser luz donde hay tanta tiniebla, cuánta maldad, cuánto egoísmo, cuántas rencillas, odios hay en el mundo. Ya la gente encuentra extraño cuando usted es amable y cuando usted se porta bien y cuando usted hace la cosa correctamente, como quien dice, anda descuidado, cuidado si me va a hacer algo. No, es que si tengo a Dios en mi corazón, debo ser una persona de bondad. Desde este momento, dicen, será a través de la sinodalidad, de la escucha mutua y el discernimiento comunitario, cómo se aborda el manejo pastoral derivado del dolor de los más pobres y vulnerables, que sufren el flagelo de la miseria y de las injusticias, no menos que el grito de la destrucción de la casa común y la cultura del desastre, la cultura del descarte, que se ensaña, dicen, en conductas tan perversas como lo son el feminicidio, la migración forzosa, el desamparo de los ancianos y la segregación de los indígenas y de los afrodescendientes por motivos raciales. Todo eso se da cuenta cuando uno puede palpar esos ambientes. Ustedes saben por qué en países como los nuestros todavía le hacen tanto caso a la iglesia. Porque la iglesia, ser misionera, tiene que ir por esos ambientes cada día, mientras que muchos políticos solo legislan desde lejos, solo hablan desde sus comodidades y hablan de la pobreza y hablan de economía y hablan de esto y hablan de lo otro, pero nunca han sufrido ese mal. No están allí con la gente. Miren, algunos podrían decir que el sacerdote está para celebrar la Eucaristía en el templo. Ustedes siempre me ven aquí, pero en otros lugares no siempre estoy aquí. Recientemente nosotros celebramos una Eucaristía en medio de la carretera, de una carretera rural. Y usted se preguntará por qué. Donde viven más de 20 comunidades y la carretera no sirve. Parece, allá decimos un cartón, donde colocamos los huevos. La carretera parece un cartón de huevos, ¿verdad? A cualquiera se le aflojan los dientes brincando en el vehículo, ¿verdad? Mientras uno va. Entonces, nos reunimos en una ocasión y celebramos allí una misa con la prensa y le pedimos, ¿verdad?, de buena gana: miren cómo vive esta gente, hace falta que sea más promovida, sus hijos salgan a estudiar a la universidad, que ellos puedan sacar sus productos que cosechan, pero con el mal estado de las carreteras, ¿cómo llegan? Nos reunimos de nuevo y celebramos otra misa, esta vez presidí yo. Y dentro del mensaje que le di, no tuve que ofenderlo, pero le dije: la próxima vez yo no voy a protestar con una misa. Todavía tengo bueno el brazo. No sé si saben cuál es el mensaje, ¿verdad? O sea, yo predico la palabra, pero también puedo lanzar piedras. La forma como nosotros hacemos valer la voz de los que no tienen voz.
Porque ¿cómo llega una persona a lo mejor a un medio de comunicación a hacer una denuncia? Dirían, oh, diría como el juez injusto, ¿verdad? Esta vieja ya me está fastidiando con tantas quejas, que le haga justicia, que le haga justicia. Pero a eso estamos llamados como iglesia, a elevar la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo puedes saber que le falta a lo mejor la insulina a un diabético si tú no visitas su casa y si tú no sabes cuál es su situación? Es que la iglesia tiene que practicar ese momento de salir. Hay que salir de nuestros ambientes de comodidad e ir a llevar el mensaje, e ir a la misión. Allí es donde se descubre todo eso. Eso no sale por la prensa ni usted lo ve. Usted tiene que ir hasta el lugar. Es un lamento las desigualdades sociales agudizadas por esta reciente pandemia, pero también el clericalismo y el autoritarismo en las relaciones, que lleva a la exclusión de los laicos, de manera especial a las mujeres, en las instancias de discernimiento y toma de decisiones sobre la misión de la iglesia, constituyendo un gran obstáculo para la sinodalidad. Recientemente hemos visto al Papa hablar de distintos ministerios en los cuales las mujeres también deben participar y están llamadas a participar. Si te quieres refugiar en decir que Jesús llamó a 12 apóstoles, ve las discípulas que estaban con Jesús, ¿acaso no eran mujeres? Nos preocupa también la falta de profetismo y solidaridad efectiva con los más pobres y vulnerables de parte de quienes tienen la obligación y el deber de hacerlo, como es el caso de los ministros ordenados. Hay que tener sensibilidad. Se lo digo solo como un ejemplo, no lo digo para mencionarlo. Nosotros, ¿qué hacemos allí? Cuando recibimos algunos bultos de comida, vamos donde viudas, huérfanos, personas que no reciben ningún tipo de ayuda social, y los visitamos y les llevamos ese pequeño signo de esperanza, y ellos se alegran mucho. No solo le llevamos la palabra, le llevamos también un signo de esperanza. Entonces la fe hay que acompañarla de las obras. La fe no solo es para rezar, para despalotar, como decimos, cuentas. Es también para realizar las obras. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. No solo predicó, le dio de comer al hambriento, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados. El mensaje deposita su esencia en las expectativas que propone a los católicos el actual obispo de Roma, es decir, su santidad el Papa, a través del camino sinodal, es decir, de la recepción de un significativo espacio de encuentro y apertura para la transformación de estructuras eclesiales y sociales que permitan renovar el impulso misionero y la cercanía con los más pobres y excluidos. Queridos hermanos, la pobreza no se pega. A veces nosotros somos un signo de rechazo hasta negando un abrazo a una persona. Y esto en un cristiano no es aceptable. Si tu misión es ser imagen de Cristo en el mundo, pues bueno, lamentable no estamos dando entonces una buena imagen de Él. Tenemos que ser la mejor versión de Jesús. Es así como nos ofrecen los siguientes desafíos y orientaciones pastorales. La necesidad de trabajar por un renovado encuentro de todos con Jesucristo encarnado en la realidad del continente, de acompañar y promover el protagonismo de los jóvenes. Una adecuada atención
a las víctimas de acoso ocurridos en contextos eclesiales y comprometernos a la prevención, la promoción de la participación activa de la mujer en los ministerios y en los espacios de discernimiento y decisión eclesial. Nos está diciendo qué nosotros tenemos que hacer en este momento. ¿Usted sabe por qué? Dice un dicho que usted no puede pretender tener resultados distintos si hace siempre lo mismo. Eso no quiere decir que ahora se cambie la misa y que traigamos allí, ¿verdad?, qué sé yo, por cambiar la estructura. No. Si hacemos lo mismo de acuerdo a nuestro accionar cristiano, pero si tú solo vienes a misa, escuchas allí la escritura, trata de ser bueno, entonces podemos decir como muchos: Padre, yo no mato, no robo, no adultero, no envidio lo del otro. Dice: no, mi hijo, pero te vamos a declarar santo. Por si acaso no vas al baño también. Sí, porque, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir que esa renovación que debe estar en la iglesia significa comenzar a voltear la mirada hacia esos ambientes que nos están diciendo es necesaria la intervención de la iglesia. Ahora el Papa tiene la Jornada Mundial de la Juventud, pero todos tenemos que hacer nosotros nuestra parte también. De mi parroquia es el único joven que va de toda una zona pastoral de 11 parroquias, y es de mi parroquia el único que va. Cuando se me acercó y me dijo: Padre, yo quiero el encuentro, digo: con la gracia de Dios usted va. ¿Y cómo yo voy a hacer eso, Padre? Dios, no se apure, que de todas maneras le firmé algunas cartas, se llevó algunas empresas del entorno de la parroquia le dio también su aporte, él hizo lo suyo, bueno, va para allá si Dios quiere. Pero es que la iglesia tiene que posibilitar también. No había grupos juveniles, ya tenemos un grupo con más de 30 jóvenes y más de 60 adolescentes. Esos jóvenes y adolescentes formaron un coro que anima la misa cada 15 días los sábados. Esos adolescentes y esos jóvenes están participando como proclamadores de la palabra también. Están dando un ejemplo de que cuando la iglesia abre los espacios de participación y suma a la misión, entonces la iglesia crece. Dentro de los ministros extraordinarios de la comunión, más del 75% de los nuevos que han recibido la misión son mujeres. Entonces quiere decir que uno tiene que aprender a poner el oído donde están las necesidades. Y la iglesia está haciendo eso ahora mismo, para encauzar de manera más efectiva y mejor nuestra misión. No podemos estar dando palos a ciegas. La promoción de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Miren, ha sido un pleito, como decimos, una batalla de nunca acabar. Nosotros nos hemos tenido que plantar en República Dominicana frente al Palacio Nacional. Hemos ido con nuestros legisladores, y los legisladores católicos han dado un punto de apoyo para ser pro vida, pro vida. ¿Cómo puede el mundo seguir su curso si estamos matando la ilusión de aquellos que están por nacer? El mundo ha comenzado una etapa de crecimiento y mucha gente no lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que ha comenzado a morir más gente que los que están naciendo. Entonces, eso es peligroso, muy peligroso. La defensa de la vida debe ser parte de la misión constante de la iglesia. La formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. La promoción de la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, política, social y eclesial. La escucha
y el acompañamiento del clamor de los pobres, excluidos y descartados. Todos estos son espacios donde la iglesia tiene que seguir también su misión. Le cuento muy breve testimonio. Tenemos en República Dominicana una legisladora, diputada, que se llama Betty Jerónimo. Una de las excusas que hoy usa la ideología de género, porque todo eso que estamos viendo hoy, ese plan macabro del mundo, se resguarda bajo la ideología de género. Toda la comunidad LGTB, todo el feminismo, todo eso se resguarda bajo la misma sombrilla. Entonces, querían comenzar por aprobar, no, con que aprueben una de las 3 causales, entonces eso es suficiente. Se paró, tomó su turno en la Cámara de Diputados y dijo: yo tengo un hijo especial, y el médico me lo dijo cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Me dijo: lo ideal es que usted tenga una interrupción de su embarazo. Y yo le dije: usted no es Dios para matar a mi hijo. Yo voy a tener mi hijo, y ella tiene su hijo especial. Lo educa y lo quiere como los otros 2 también. Ese es el tipo de gente que tenemos que tener, valiente, que se presente ante el mundo y le diga: ¿acaso no es una vida? Como dijo Fray Antonio Montesino en el sermón en 1511, ¿es que no tienen alma? ¿Es que no son seres humanos? Entonces la iglesia tiene que mantener siempre esa voz en defensa de la vida. La renovación de los programas de formación en los seminarios para que se asuma la ecología integral, el valor de los pueblos originarios, la inculturación e interculturalidad y el pensamiento social de la iglesia como temas necesarios, todo aquello que contribuya a la adecuada formación en la sinodalidad. No me tocó a mí vivirlo, pero ya en los programas de formación, por ejemplo, los sacerdotes ya tienen que saber inglés obligatorio cuando salen del seminario, porque no sabemos hacia dónde nos conduce nuestra misión. Temas de interés que tenemos hoy. Yo crecí toda mi etapa del seminario viendo 1 o 2 sacerdotes, doctores, en alguna rama de la teología, en mi diócesis. Ya hoy somos cerca de 20. Ahora mismo somos 4 los que estamos cursando un doctorado, preparándonos mejor para servir mejor también, de acuerdo a las exigencias del mundo de hoy. ¿Ustedes creen que el cura nada más celebra misa? No. La misión de los consagrados va mucho más allá, mucho más allá. Todo ello lo condensa en una frase: vivir la conversión pastoral como camino de la sinodalidad, condición sin la cual no es posible aprender a caminar juntos como iglesia, pueblo de Dios, involucrando a todos sin exclusión en la tarea de comunicar a todos la alegría del Evangelio. Como discípulos misioneros en salida, sinodalidad y misión, misión y sinodalidad. He ahí el dilema que nos ofrece la iglesia hoy día, como nos recuerda su santidad el Papa Francisco. Este proceso que vive la iglesia denota el estilo particular que califica la vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Esa es la mejor definición de la iglesia, el pueblo de Dios que peregrina en la historia. Si es que peregrina, no está estático, ¿verdad que no? Tiene que caminar. El pueblo de Israel caminó desde Egipto hasta Canaán para llegar a la tierra prometida. Caminar, pero caminar juntos. Si no vamos juntos, no podemos llegar a feliz destino. Sepan ustedes que parte del pueblo de Israel, en la primera prueba que tuvieron, en Masá y Meribá, allí donde el pueblo renegó de Dios porque no tenía agua y alimento, se devolvieron para Egipto.
Prefirieron vivir en la esclavitud. Todavía hay gente que también dentro de la misma iglesia se resiste al cambio. Y yo no sé por qué que se llevan al cura. Y yo no sé por qué que hacen, cambiaron esto, por qué no lo dejan igual. Que es como estoy diciéndole, si usted quiere resultado distinto, tiene que hacer las cosas distintas. Yo recuerdo que cuando crecí, mi parroquia es antigua, tiene ya 131 años de erigida. Y habían algunas personas, mayores por cierto, no tengo nada contra los mayores, que si usted se colocaba al lado de ellos en alguna banqueta, lo miraban mal, porque ellos decían que ese era su puesto. Hasta que un día llegó un cura y le dijo: todos los bancos que están en la iglesia son del obispo, no son de nadie. Usted se puede sentar donde usted quiera. Y hoy en muchas iglesias están sobrando los lugares. Están sobrando los lugares. ¿Qué está pasando, queridos hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no estamos cumpliendo nosotros nuestra tarea? ¿Acaso no estamos misionando nosotros y buscando a esas personas que aún no conocen de Dios? La sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y trabajar de la iglesia. Desde este punto de vista, es mucho más que la celebración de reuniones eclesiales y asambleas episcopales, o una cuestión de simple administración interna dentro de la iglesia. El sínodo es un modus vivendi, un modo de vivir y operar específico de la iglesia como pueblo de Dios, que revela y da contenido a su ser como comunión, cuando todos sus miembros caminan juntos, se reúnen en asamblea y participan activamente en su misión evangelizadora. Cuando todos participan, cuando todos pueden degustar, por ejemplo, de la fiesta por excelencia de la Eucaristía. ¿Pero cuántos bautizados hay que no vienen a la iglesia? Preguntémonos por qué no vienen. ¿Cuál es el objetivo entonces que tiene este sínodo? Pretende ser un proceso sinodal. El objetivo de este proceso no es proporcionar una experiencia temporal o única, sino más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Una pregunta fundamental nos impulsará y guiará: ¿cómo permite este caminar juntos que la iglesia anuncie el evangelio de acuerdo con la misión que se le ha confiado? ¿Y qué pasos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal? Esa es una pregunta importante para nosotros. Recordemos, el propósito del sínodo no es producir documentos, como acabamos de decir, sino plantar sueños, suscitar profecías y visiones, permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear un ingenio brillante que ilumine las mentes, caliente los corazones, dé fuerza a nuestras manos. Ese es el propósito de este proyecto, también que se llama la sinodalidad. En un momento tocamos la comunión, pero hoy la repasamos brevemente. Esa comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Juntos nos inspiramos en la escucha de la palabra a través de la tradición viva de la iglesia y nos basamos en el sensus fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. Todos tenemos un rol. Si te preguntas, ¿y para qué soy útil? ¿Y qué puedo hacer yo en la iglesia? Entonces, si te preguntas eso, todavía no te sientes iglesia.
Es la única parte donde, no sé si han visto un letrero grande que hay afuera en la puerta. No sé si lo han visto. Un letrero bien grande que dice, se solicitan empleados. ¿Usted lo ha visto? Es la única parte que siempre hace falta quien trabaje es en la iglesia. Quien no lo ve es porque todavía entonces no ha asumido, ¿verdad?, su compromiso a nivel de la iglesia. Todos tenemos que construir, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Ahí debemos descubrir cuál es la misión a la que el Señor me llama. No te puede llamar a tantos lugares. Refiriéndonos al tema de ayer, conversaba un día con un joven que recién vivía su proceso de conversión y entraba, vamos a decir, ¿verdad?, a una experiencia en la iglesia. Fue a través de una experiencia. Y entonces el joven me decía, yo me siento contento, padre. Digo, ¿por qué? Dice, yo tengo todos los dones y carismas que el Señor da. Digo, bueno, bendito sea Dios, pero comienza a practicar uno. La comunión entonces se simplifica en decir que ella nos lleva al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús, ¿verdad? Pero también nadie puede decir que Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, para estar en comunión debemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que vivir el encuentro personal con Jesucristo, que esa experiencia de fe es la que nos está haciendo falta en este tiempo, porque a veces tenemos una fe heredada. Yo voy a la iglesia porque me llevó mi padre, me llevó mi madre, y ahora tú ¿por qué vienes? Si tu padre o tu madre no está, ahora ¿por qué tú vienes? Pues no sé, me lo dejaron de herencia. No, es porque yo he vivido un encuentro con Jesús, porque yo me siento convencido de que Dios necesita al hombre para salvar al hombre. ¿Tú sabes cuántas personas se pueden salvar por medio tuyo? Pero si tú no haces nada, entonces se van a perder. ¿Te sentirías bien pensando que otros se van a perder por tu culpa? También tiene como propósito la comunión unir a los hombres con Dios para vivir su vida, su amor y su verdad. Unir a los hombres con Dios. Ya acabamos de decir que eso es lo que le hace falta al hombre de hoy, vivir un encuentro personal con Jesús, porque es un ser humano que se está moviendo insensible. No le importa ver que desbaraten uno a su lado en un accidente, que maten otro a su lado. Eso, como decimos, le da 4. Es indiferente. Pero el que tiene la sensibilidad cristiana y el conocimiento de Dios le dará lo mismo. Miren, yo siento mucha vergüenza cuando veo el pasaje del buen samaritano, cuando dice que pasó un sacerdote y siguió de largo. Digo, si yo voy allá, que sea en un caballito, lo monto en mi caballo. Por eso cada vez que veo un accidente o algo, no lo dejo. He tenido que poner los santos óleos a personas en accidentes. He llevado mucha gente al hospital. Allá existe el temor de mucha gente que dice, yo no lo llevo porque entonces la policía comienza a preguntarme. Recuerdo un día que llevé a un joven que se le salió la clavícula izquierda, tuvo un accidente de motor, impactó con una pila de tierra en la carretera, no había luz, y entonces el joven estaba allí accidentado. Transitaba muy poca gente por allí. Yo venía de misa de una zona muy lejana y ya cansado del día, pero la luz del vehículo alcanzó a alumbrar a ese joven que estaba tirado en la calle, y yo me detuve y llamé a algunos vecinos que lo reconocieron. Lo montamos en la parte trasera de la troca, como nosotros decimos camioneta, y entonces lo llevé al hospital. No bien llegamos, se acerca un policía, me dice, usted no se puede ir. Le pregunto, ¿por qué? Porque usted fue que trajo al accidentado. Dije yo, y según usted fui yo que lo accidenté. Él tuvo que ir donde el enfermo y preguntarle, ¿el señor que te trajo fue que te accidentó? Dice, no, ese es el padre, cuidado, él fue que me trajo.
Pero yo no lo hice con ningún temor. Si hubiera tenido que responder algunas preguntas, también lo hubiera respondido. Porque cuando usted anda haciendo el bien y de buen corazón, a usted nada malo le ha de pasar. Transformarse y transformar en Él, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ese debe ser con nuestro eslogan, ¿verdad? Lo que Él hizo en mí, lo puede hacer también en otras personas. Pero es si yo hago efectiva mi misión. ¿De qué manera participo entonces en este proceso de misión y sinodalidad? Al recibir la vida nueva y los demás dones de Dios. Cada día yo debo estrenar la vida nueva que el Señor me regala. A la gente le gusta mucho estrenar una ropa, estrena una vida nueva. Unirse a su acción salvadora, dar lo recibido y ser signo e instrumento suyo. La imagen de Dios en el mundo, imago Dei. Como participación también se basa en que todos los fieles estén cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones de cada uno, que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. Algo así decíamos ayer en el tema sobre los dones y carismas. En una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. ¿Con qué empezamos nosotros este proceso sinodal? Haciendo partícipe a la gente. Digan en las encuestas, digan qué necesitamos en la iglesia, qué necesitan de sus pastores, de los agentes de pastoral, a qué lugares quieren que vayamos. No sé si ustedes pasaron ya ese proceso de consulta al pueblo de Dios. Reunimos en todas las parroquias al pueblo de Dios que se expresara sin cohibirlo, solo lo escuchábamos y anotábamos todas esas necesidades. El ser humano hoy está ansioso de que alguien le escuche. Si vas a la casa de una persona y le dije, mira, aquí te traigo esta botella de vino, es muy fina, es de una cosecha de tal año y cuesta tantos dólares. A lo mejor la persona te dirá, bueno, pues muchas gracias, pero yo en realidad lo que tengo es hambre. Quizás es comida lo que necesita, no que le den una botella de vino fina. No sé si me entienden, Nuestra misión entonces es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este proceso tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio. No es que no lo haya hecho hasta ahora, que pueda testimoniarlo mejor. Especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. La iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda familia humana. Recuerdo una experiencia que un día un catequista me fue a buscar a la parroquia. Trabajaba junto a otros 2 sacerdotes. La parroquia se llama San Juan Evangelista. Queda en una provincia nuestra que se llama Hermanas Mirabal. Casualmente, el Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel mundial se celebra por ellas. 3 hermanas que fueron asesinadas por un dictador de nuestro país llamado Rafael Leónidas Trujillo. En esa parroquia fue ese catequista a buscarme. Él se llamaba Emérito, ya falleció.
Y me dijo: padre, hay una persona que pide al sacerdote dónde está. Y yo: eso es lo difícil. Se encontraba en el barrio más peligroso de aquel lugar, no a mucha distancia de nuestra casa, pero en un lugar donde ni los sacerdotes entraban, ni la policía iba. Con eso lo digo todo, ¿verdad? ¿Qué tan peligroso era? Yo dije: pues yo voy, seguro. Y yo: sí, claro que sí. El que nada debe, nada teme. Vámonos. Y nos fuimos. Me dijo: solo le pido que no mire para los lados. Solo mire hacia adelante y hacia donde, cuando lleguemos, impóngale la unción a la persona y nos regresamos. Todo aquello era de cada lado una sola calle estrecha, y de cada lado casitas, y en cada casa allí había una mesa, una sola puerta delante y una mesa, y una persona allí como si estuviera vendiendo algo. ¿Qué vendía? Estupefacientes. Una balanza, un arma y todo lleno de estupefacientes. Cuando el párroco supo que yo fui a esa misión, me dijo: debiste consultar, te estás poniendo loco. Y yo le dije: yo lo que no podía consultar era si esa persona se moría. Yo tenía esa culpa, ese remordimiento de conciencia de que se moría porque yo como sacerdote no fui a asistirlo. Entonces no siempre la misión será algo fácil. Tenemos que vencer nosotros. Hay que ir donde esa gente también son hijos de Dios. Su objetivo es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor el evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, como ya hemos dicho. De este modo, la sinodalidad es un camino a través del cual la iglesia puede cumplir con más fruto su misión de evangelización en el mundo, como levadura al servicio de la llegada del reino de Dios. Cumplir mejor su misión. Ese es el deseo de la iglesia. Esta es una manera nueva de hacer misión. Fíjese, sin abandonar la esencia. Ya nosotros, ayer recibí en el chat de la parroquia, aunque uno está de vacaciones, no se desconecta del todo porque tiene responsabilidades y cosas que hacer. Y me dio mucha alegría, sin yo ordenarlos a ellos ni nada, ya anuncian ayer la jornada número 11. Después que yo estoy en esa parroquia, 2 años y 8 meses, la jornada número 11 de evangelización en nuestra parroquia. Es decir, los laicos han ido a 11 sectores diferentes a llevar la palabra de Dios. Un grupo de 20 o 30 hombres y mujeres que van casa por casa llevando el evangelio. ¿Saben qué ha provocado eso? Ahora mismo nosotros estamos inmersos en un proceso de reconstrucción de la parroquia. No cabemos en la parroquia. Necesitamos ampliarla. Porque cuando usted entiende de manera diferente qué quiere el Señor en ese momento, bien podríamos conformarnos con decir: viene suficiente gente aquí, pero pueden venir más. Primeramente, la sinodalidad hace referencia también, decíamos, a ese caminar juntos, lo cual es relevante porque es el fruto maduro de un proceso que nos ha propuesto la iglesia. Y aunque es un concepto nuevo, está inscrito desde las primeras comunidades cristianas. Asimismo, el término para diferenciarlo de otros dentro de la iglesia, como el de sínodo, la sinodalidad es un modo de ser iglesia que abarca desde los pastores hasta los laicos. Es ser sensibles e incluyentes, corresponsables, pues todos estamos llamados a la misión. No piensen que solamente las personas que van de un lugar a otro. Esa es la misión adyentes hacia la gente. Pero ¿y cuántas misiones no tenemos en nuestro alrededor? ¿Cuántos ambientes y cuántas personas que no están recibiendo el evangelio? Allá tenemos ahora un problema en las ciudades, que son los edificios de apartamento. Imagínense
esos lugares cerrados donde viven 8, 10, 12 familias que tienen todo un sistema de seguridad, de intercom, de un control remoto para entrar a sus puertas, entrar a sus vehículos. ¿Cómo llega el evangelio hasta allí? ¿Cómo llega hasta allí? Usted se preguntará, hoy usted le quiere pasar un papel a la gente y hasta eso causa desconfianza, porque en un papel pueden usar una especie de alucinógeno natural que allá le llaman burundanga. Usted toca ese papel y es de lo último que se va a acordar, porque todo lo que a usted le digan, usted lo va a hacer. Quítese los zapatos, usted se lo quita. Abra la puerta, usted la abre. Busque el dinero que tenga guardado, usted lo busca. Y eso crea desconfianza en la gente. Pero ¿para qué están las redes sociales? Allí te puede entrar también en la intimidad con una persona sin necesidad a veces de importunarlo. Esos son los areópagos modernos, los nuevos lugares teológicos, donde también tenemos nosotros una misión. Yo llevo una pequeña misión y es dar una pequeñita cápsula diaria del Evangelio del día. Puede parecer insignificante, 4 o 5 líneas, pero mucha gente recibe un mensaje alentador por medio de esas pequeñas líneas. Todas esas pequeñas acciones se convierten en algo significativo. Por ende, la sinodalidad ofrece una concreción de la palabra comunión, la cual es vivida por personas concretas, plurales y distintas, y se trata de armonizar las diferencias para que hablemos de una iglesia armónica. La misión entonces está a nuestro alrededor, y como iglesia latina es una experiencia que enriquece también a la iglesia universal. También se señaló allí el Concilio Vaticano II como la fuente de todas estas ideas. Todavía nosotros no hemos explorado en su totalidad lo que nos dejó el concilio. Por otra parte, debemos ver las repercusiones para la misión adyentes. Se reflejan también en la conversión pastoral y también en algunas de las estructuras, como la comisión teológica, que debe contar con pluralidad en el pensamiento teológico. Se debe ir con el sentido de saber escuchar y comprender para desde ahí evangelizar y llevar la tarea misionera de la iglesia. Evangelizar más con el testimonio, es decir, dar con nuestra propia vida la comunicación del evangelio. Se trata de involucrar a todo el pueblo de Dios en las misiones y reconocer la pluralidad de formas de vivir la fe de tantos pueblos, de la inculturación. La iglesia debe mantener siempre su visión universal. Fíjense, una experiencia que nos ha resultado mucho en nuestra diócesis es la escuela diocesana de laicos. Nosotros tenemos una escuela, es virtual, pero allí la gente que se inscribe gratuitamente recibe enseñanza, instrucción, sana doctrina, se prepara también. ¿Y cuáles son los maestros? Nosotros los sacerdotes muchas veces somos los maestros. Del primer grupo se graduó en toda la diócesis más de 800 laicos. Ahora tenemos un grupo similar o mayor también. Abrirnos a ese espacio de formación, como los laicos también lo deben hacer. Hay que prepararse. Usted puede también estudiar teología sin incurrir en gastos. Solamente la gente dedica 1 o 2 horas a la semana en tomar su clase conectado y desde su casa darle un seguimiento a los temas, preparar sus tareas y hasta un título por la universidad luego le otorgamos. Entonces fíjense, hasta de Estados Unidos y de otras partes del mundo tenemos gente también estudiando allá. Son las iniciativas que hacen que el pueblo se prepare. Eso es parte de la misión. Nos está dando cuenta que
Mucha gente que se iba de la iglesia, se iba porque no conocía la doctrina. El sustento de nuestra fe no lo conocía. Entonces, ¿cómo puede defender su fe? Con la sinodalidad se habla entonces de encontrar juntos un camino, una fraternidad humana ante muchos de los problemas que el mundo está enfrentando hoy. Ante esto, la iglesia debe ser abierta, más empática y con capacidad de dialogar, con respeto desde su propia identidad. Dialogar con respeto. Finalmente, hablar de la empatía que deben tener las universidades de inspiración cristiana, facilitando la cultura del encuentro. No deben perder su identidad cristiana y al mismo tiempo deben desarrollar la capacidad científica y tecnológica, tender puentes con otras instituciones, crear alianzas y ser espacio de encuentro para dar testimonio de la fe. Es necesario que proyecten una conciencia crítica de la vida de la iglesia y del mundo. Deben palpitar con la iglesia. Yo soy parte de una institución católica desde hace 13 años. Yo enseño filosofía, teología, doctrina social de la iglesia. En este cuatrimestre estoy enseñando ética profesional. Pero ustedes no saben el magnífico trabajo que podemos realizar también nosotros a través de los conocimientos, instruyendo a esos jóvenes, que muchos de ellos ya han dejado su familia, su sitio natal para irse a una universidad a estudiar, y el acompañamiento que se le da le ayuda a que ellos puedan mantener también la fe. Fíjese desde qué espacio, desde las universidades. Pregúntese cuántas universidades católicas tenemos en el mundo. Busque ese dato para que usted vea cuántas universidades hay, cuántos centros de enseñanza, cuántas escuelas católicas. No podemos perder nuestra identidad. Desde allí también es un lugar para realizar nuestra misión, ver hoy los desafíos que como iglesia debemos afrontar, pero también las capacidades que Dios nos da para cumplir con ese desafío. Hoy en día se habla mucho de capacitación. Ese es un término en boga hoy día. La mano de obra especializada, capacitar a las personas en distintas áreas del saber. Decía un maestro que estaba tomando clases hace un momento antes de venir con ustedes, explicaba un término que significa hoy desaprender para aprender. Desaprender para aprender. ¿Qué debemos desaprender nosotros como iglesia? Dejar las posturas ambiguas y las comodidades, pensar que siempre fue así y que de esa manera todos tenemos que estar conformes, para aprender. ¿Aprender qué? La nueva forma de nosotros hacer misión, la nueva forma de dar a conocer a Jesús. Porque solamente esperando que lleguen las personas hasta aquí, seremos siempre un grupo muy reducido. Quizá veremos eso en lo adelante y se cumpla lo que dice el Papa Francisco. Seremos una iglesia más pequeña, pero más unida, más fuerte, que sabrá caminar juntos en una experiencia más profunda de fe, no solo del decir yo creo, porque hasta las gallinas creen, de la iglesia que hace una confesión valiente de fe ante el mundo y que le muestra al mundo la mejor imagen, que es la de Dios. Ave María Purísima. Vamos a ponernos de pie. Antes de que haga la oración, Padre, permita. A nombre del Padre Ernesto, Padre Sergio y de toda nuestra comunidad de San Felipe Neri, queremos agradecer primeramente a Dios y a usted por compartir con nosotros sus carismas, su carisma de enseñanza, por estar de vacaciones y dedicarse todo ese tiempo para compartir con nosotros, porque hay que tener tiempo para preparar todo esto, hay que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Gracias por su tiempo, gracias por compartir con cada uno de nosotros sus enseñanzas, sus experiencias, pero sobre todo, gracias por compartir
su amor por su sacerdocio. Muchas gracias. Que Dios... si usted, yo sé que no entendimos todo lo que él tiene tantos conocimientos que nos llenó la cabeza. Entonces, usted la puede ver, todas están grabadas. Recuerde que todas están grabadas. Ahí está también. Solo escriba, vaya a YouTube y escribe, en el buscador escribe fr.reinaldo pláticas, y cuando ya escriba eso le van a salir la 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si usted ya tiene el material, lo empieza a revisar y ahí va a tener al Padre todo el rato para usted. Entonces, recuerden también que pusieron su dirección de email el primer día, también les enviaremos a su correo. De todos modos, también le traje el tema de hoy. Miguel, por favor. Está por acá. Miguel se los va a ir pasando con ayuda del hermano. De parte también del grupo Pauliquis, muchas gracias por el agua y el pan que nos regalaron, gracias. También tiene un anuncio para ustedes. Buenas tardes. Allá afuera va a haber unos flyers como estos, incluso aquí en la iglesia también están. Es para un retiro que vamos a tener nosotros en octubre. Es del Padre, ¿verdad? Sí. Ya se ha ido desgastando. Cortando. Y el Buscar con la empresa. Ya tienen afuera, no nos dejen entrar de nuevo. El teléfono ese era del Padre Ernesto, ¿de quién era? Ah, ya se mira con esto.